En este vídeo te voy a mostrar cómo usar Cloud Code para trabajar directamente en un archivo de Figma. Vamos a crear nuevas variables, vamos a crear y actualizar estilos de texto. Estos estilos de texto los vamos a usar en componentes del sistema de diseño. Y finalmente vamos a actualizar un apartado de documentación con las variables y los estilos de texto que hemos creado. Todo con Cloud Code. Primer paso, me voy a ir a la escena donde tengo el prompt escrito y te lo leo. En el archivo de Figma link añade una variable string, es decir, una variable de texto, llamada FontFamily dentro del grupo de variables typography, con el valor inter. Inter es el tipo de letra que estamos usando en este momento. Después actualiza todos los estilos de texto creados en el archivo aplicando la nueva variable FontFamily. Voy a copiar el prompt, me voy a la escena donde tengo la terminal, pego el prompt y ahora vamos a obtener el enlace para pegarlo aquí. En el archivo de Figma me vengo al botón de Share, copio el link a este archivo y lo pego en este sitio. Y ahora simplemente ejecuto esto y que la máquina se ponga a trabajar. Básicamente lo que quiero hacer, te lo voy a mostrar, es que nuestros estilos de texto, además de tener variables en el line height y en el font size, tengan una variable en el property del font family. Ya está, fíjate, ha tardado menos de 2 minutos y ha actualizado 22 estilos de texto y ha creado la variable que le dije. Font family con el valor inter dentro de la colección typography y, como digo, actualizó los 22 estilos de texto. Vamos a probar 3, por ejemplo. Aquí en los caption vamos al primero y vemos que efectivamente en el campo donde antes aparecía inter, aparece la variable font family con el valor inter. Ahora igualmente lo vamos a ir a comprobar también en el apartado de variables. Vamos a mirar un estilo de texto de body, cualquiera de ellos. Lo mismo, está bien. Y vamos a ir a un heading. Y vamos a probar este. Está funcionando correctamente. Y ahora quiero ir al apartado de variables. Para eso cambio de escena. Y me voy a ir aquí. Y vamos a ver cómo generó el grupo. Bueno, aquí estoy viendo que no generó un grupo, pero sí ha creado correctamente la variable. Se llama font family con el valor inter y ya hemos visto que funciona correctamente. Resumiendo, Cloud Code funcionó bien y muy rápido. El problema, entre comillas, lo ocasioné yo y me explico. Si me voy a la escena del prompt, leo, añade una variable string llamada FontFamily dentro del grupo de variables typography. En realidad, typography no es un grupo, es una colección. Y Cloud Code hizo, como digo, lo que le pedí. ¿Entendió que yo me estaba refiriendo a la colección typography y entonces generó dentro de typography la variable FontFamily con el valor inter? Por eso antes esto no estaba como un grupo dentro de la colección typography, simplemente estaba como variable dentro de typography y no tenía esta jerarquía. Directamente estaba el FontFamily como variable y se podía ver en all. Pero claro, yo en realidad quería esto, porque ahora mismo tenemos un grupo sans de estilos y es probable que necesitemos uno o dos más. Ahora vamos a corregir el prompt para que te lo puedas llevar bien construido. Y ahora pone, fíjate, en el archivo de Figma, link, añade un grupo llamado FontFamily dentro de la colección typography, con una variable string llamada sans, con el valor inter. Exactamente lo que tenemos aquí. Si quieres obtener este prompt y los demás recursos que comparto en el canal, te dejo este código QR para que te puedas suscribir a mi newsletter. Todas las semanas envío un correo con la información que comparto aquí en YouTube o en mi sitio web. En la colección Typography quiero ordenar los grupos. Primero pondré Font Family, después Font Weight y por último voy a dejar Font Size. ¿Por qué? Porque quiero que las variables mantengan, entre comillas, el mismo orden que Figma tiene en el sidebar derecho. Mi cabeza es un poco cuadriculada. Primero empieza con Font Family, después con el Font Weight y después con el Font Size. ¿Ok? Así que lo vamos a dejar de esta manera. Hagamos una tarea un poco más compleja. Me voy a la caja de prompt y te lo leo. Analiza el component set budget para obtener los estilos de texto utilizados en todos los tamaños del budget. Después, crea un nuevo grupo de estilos de texto llamado label, con todos los tamaños de texto obtenidos del component set, pero aplicando un line height de valor 100%. Finalmente aplica los nuevos estilos de texto en todas las variantes del component set budget. ¿Por qué estoy pidiendo esto yo? Te cuento. Si nos vamos al componente budget, lo teníamos aquí, hecho en un vídeo anterior y en un estado borrador, vamos a decir. Fíjate que aquí yo estoy usando estilos de texto de los que tenemos creados ahora. Están actualizados con su font family. Pero hay un problema, me explico. En el caso del budget, donde uso estilos de texto, dichos estilos de texto tienen un line height que funciona bien
en párrafos, en cards y en elementos que no son, por ejemplo, un budget. ¿Qué quiero decir? Que si le dejo el 170% de line height, el budget crece demasiado. Si yo aquí tuviera, como voy a pedir a Cloud Code un 100%, el budget queda un poquitito más real. Incluso aquí, en realidad, en lugar de poner un padding 2, podría poner, por ejemplo, un padding 4 y ya el label me funciona un poco mejor. Entonces voy a ir hacia atrás, lo dejo todo igual y voy a lanzar el prompt a ver qué pasa. Podría modificar el prompt para que corrija el padding de las variantes que no queden correctamente, pero ahí ya no sé si Cloud Code lo va a poder controlar o lo va a dejar como más o menos quiero yo. Voy a soltar el prompt que tengo escrito y vamos a ver cuál es el resultado. Selecciono el component set, copio este link y me lo llevo a la caja de prompt. Lo pego aquí, copio todo el prompt y ahora lo pego en la terminal. Se pega como con un resumen en esta terminal que se llama Warp y se lo lanzo. Por lo pronto analizó el componente budget con toda su anatomía. Mientras la IA trabaja, te invito a que te unas a nuestra comunidad en Discord. Allí estamos hablando todos los días de UX y UI y de la IA aplicada al UX y al UI. Además, los jueves hacemos una charla de voz para que puedas participar como oyente y si quieres también puedes abrir tu micro o tu cámara para participar de forma más activa. Ok, resumen. Análisis del componente con lo que había cogido, nuevo grupo de estilos, label creado con los mismos tamaños pero line height 100%, me entendió perfectamente. Además repliqué los enlaces a variables del sistema, font size, font weight y la font family que creamos antes, para que los nuevos estilos queden gobernados por tokens igual que el resto. Aplicación. Los 3 estilos se asignaron a las 6 variantes del budget según su tamaño, primary y secondary, confirmado con line height 100% en todas. En el screenshot se aprecia el texto label ahora con altura de línea compacta. Si nos vamos aquí, lo ha dejado como queríamos, con el nuevo estilo de texto llamado label, fíjate que están todos, con un line height del 100%. Y es verdad que a mí, ahora mismo, me resultan un poco extraños. No están mal, pero le daría un poquito de cariño. Vamos a ver cómo quedó esto aplicado en el componente bottom. Aquí hay algunas mal, pero esto no es un error ni de Cloud ni mío. Me explico. Figma desde hace mucho tiempo tiene una especie de bug, entiendo, quizás es otra cosa, pero no he leído sobre ello, que por alguna razón a veces no construye bien lo que se le ha pedido o no lo muestra bien. Fíjate que yo, por ejemplo, cojo esta instancia, le hago un clic, la selecciono, le hago un segundo clic y se arregla. ¿Cómo hago para corregir el renderizado en bulk? Vamos a probar. Si yo selecciono uno, si hago multiselección, se van a seleccionar todas. Aquí creo que haré como se hacía hace 1000. Seleccionaré rápidamente, entre comillas, todos los LG porque ahora mismo no podría usar el icono de target. Tengo todos los LG seleccionados. Voy a hacer un MD y voy a tirar un LG otra vez. Arreglados. Bueno, lo hice a mano y bien quedó. Este problema de renderizado suele pasar bastante en Figma, ¿eh? Lo que pasa es que no lo suelen comentar en los vídeos. Por lo pronto, el bottom con sus instancias de label ha quedado bien. Lo que voy a hacer ahora es simplemente a mano corregir el padding left y padding right de budget en small. En lugar de 6, por lo pronto vamos a ponerlo en 4. Ya me funciona un poco mejor. A los MD, top y bottom lo dejaré en 2 y left y right en lugar de un 6 también le voy a poner un 4 como hice con el small. Y el LG lo mismo. Si me voy al bottom, pues no lo tengo muy claro, ¿eh? Vamos a probar el LG con 4 también en top y bottom. Me gusta más y si le dejo un 4 también al MD y el SM, para el LG con un 6, 4, 4, 4, 4. A ver el MD con un 6 en left y right. Hay poca diferencia. No, lo voy a dejar con 4 también en top y bottom, al SM. Te vas a quedar así. Si me voy a bottom otra vez, pues ahora lo tenemos más o menos controlado. Paso siguiente es actualizar la documentación que tenemos en este archivo con Cloud Code. Vamos a ir a Docs. Tenemos la documentación inicial que montó Cloud Code con los primeros tokens o variables que le pedimos. Aquí hay colores que no vamos a usar, evidentemente. Voy a quedarme con este auto layout, que es como una sección que se llama Typography. Ahora obtengo el link a esta selección y lo voy a pegar en el prompt que tengo aquí escrito, que pone actualiza todos los cards de este frame, le pego el link, con muestras de todos los estilos de texto que tenemos. Lo copio y me lo llevo a la terminal. Lo pego y lo lanzo. Está trabajando y en cualquier momento vamos a ver cómo esta sección empieza a cambiar. Sobre todo con el nuevo grupo que se llama Label.
Ya entendió lo que es. Este frame es una hoja de especímenes tipográficos y comenta todo lo que ha obtenido en su interior. Ok, ya ha terminado y pone: la hoja de especímenes quedó completa y consistente. El nuevo grupo label, que está por aquí, aparece al final con el mismo patrón visual que heading, body y caption. Evidentemente ha replicado los pequeños cards. Vamos a ponerle un poquito de color de fondo, vamos a poner unos paddings provisionales para que se lea un poco mejor y lo tenemos, está todo. Aquí están las cadenas de texto, label con el 100% en line height y aparte lo pone en la pequeña documentación que ha metido. Muy bien, esto está terminado.